Bueno, voy a charlar de música y un proyecto realmente interesante porque habla de la música clásica, habla del heavy metal, habla de un mito griego que es formidable, que es uno de los mitos griegos más lindos de todos, y habla de un muchacho de 30 años que dijo en algún momento, vamos a ensamblar todo esto, no sé cómo hizo, pero trató de ensamblar todo eso. Lucas, ¿cómo andás? Gracias por venir, un placer. Muchas gracias, Ricardo, por permitirme estar en el programa. Lucas Porto es profesor de música en la Escuela de Arte. ¿Tenés nombre de mosquetero? Sí, mosquetero del rey. También tengo un alumno que se llama Aramis. ¿En serio? Estoy en búsqueda de un falta alumno. Athos. Sí. No te puedo creer, ¿hay un alumno Aramis? Tengo un alumno Aramis en la Orquesta Escuela de Beriza. Es una locura. Sí. Ya la próxima, más allá de hacer esto de Prometeo, vas a tener que meter un tres mosqueteros ahí. Los tres mosqueteros musicales. Eso es genial, eso es genial. Escúchame, ¿qué hiciste con todo esto? Bueno, hice la verdad que una mixtura bastante ecléptica. Me pasa que cuando me recibo del conservatorio se me interpelan un montón de cuestiones. Sobre todo, tardé 12 años en recibirme y en formarme. Ajá. Y dije, ¿qué hago con todo esto que aprendí? Porque ¿De qué te formaste vos? yo soy profesor de música con especialidad en enseñanza de instrumento. Bien, ¿y qué tocas? El violín. Ajá. ¿Y terminaste y te agarró todo esto? Me agarró todo esto porque dije, bueno, me recibí, ahora solo doy clases, solo toco en orquesta. Y me puse a pensar que después de 12 años solo toqué la música que el conservatorio se encuentra en sus programas para concluir la carrera. Que es todo clásico. Que es todo clásico. Mozart, Bach, Beethoven, Bruch. Que es bellísimo. Es hermoso, es hermoso. Pero sin dudas, esa música no fue mi entrada a estudiar música. Mi entrada fue Iron Maiden, fue Deep Purple, fue la música que escuchaba el papá de un amigo. Ajá. Y que yo, bueno, era asiduo a ir a su casa y bueno. ¿Y en ese momento vos tocabas algún instrumento? Nada. En mi casa no había cultura musical, no se escuchaba música prácticamente. Capaz un poco los nocheros o Arjona, nada que ver. ¿Y por qué te metiste en el conservatorio? ¿Porque te gustaba la música ya de por sí? Fue muy ingenuo lo mío. Yo, bueno, nacido en Alto de San Lorenzo, con una casa con pocos recursos, se podría decir, me enteré que el conservatorio era gratis. Lo único que sabía es que podía ir ahí gratuitamente. Fuiste porque no había que pagar. Exacto. No sabía ni qué iba a aprender. Yo quería, en mi imaginario, aprender a tocar heavy metal. Y no sé, este mito de que el músico clásico, el que sabe música clásica, puede tocar todos los demás estilos. Claro. Y bueno, después de 12 años te puedo decir que no es tan así, porque uno se especializa en un estilo de música. Claro. Pero sin dudas, los elementos técnicos que aprendí me permitieron armar todo esto. Bueno, hubo una época de la música, la época de Yes y algunas bandas así, que era la del rock sinfónico. Bueno, acá Charly García hizo algunas cosas así, que también metían instrumentos de viento y instrumentos de cuerda, instrumentos clásicos. O sea que te metiste en un terreno interesante. Sí, y bueno, lo que me sucedió es que uno se recibe o egresa de intérprete. Eso quiere decir que uno puede acceder a material escrito hace 300 años, de leerlo, puede reinterpretar lo que quiso expresar el compositor. Ajá. Pero yo sentía que de alguna forma eso era poco, porque digo, bueno, solamente estoy bien adiestrado. Puedo decodificar solo música de hace 300 años. Hoy en día, con el avance de la tecnología, sentí un poco que no era suficiente, está quedando un poco obsoleto esa profesión. Entonces, yo siento que tenía que ser un ser creador y un artista, y para ser un artista uno tiene que tener un mensaje, tiene que comunicar algo. Yo soy una persona bastante reflexiva. Yo tengo una moto y usualmente cuando manejo esta moto en viajes largos... ¿Vas pensando? Voy pensando, pienso mucho. Y a mí lo que me lleva a crear esta obra de teatro me interpela qué le sucede al humano cuando ya no tiene más tiempo de vida que vender, ¿no? Algo tan actual que está pasando en la sociedad. Pero ¿y por qué Prometeo? Porque, digamos, Prometeo es el héroe griego que cuando se quedan con el hermano sin hacer nada, porque se hicieron los animales, hicieron todas las cosas, hace el ser humano y se roba el fuego sagrado y se lo da, y ahí lo castigan para toda la cosecha. Eternamente. ¿Y por qué Prometeo, entonces? Prometeo es una figura, primero, muy romántica, ¿no? En la que se sacrifica eternamente por la humanidad, porque Prometeo le regala el fuego. El fuego es una metáfora del conocimiento. Claro. Entonces yo me imagino, si este Prometeo hoy en día sigue encadenado en el Cáucaso viéndonos desde algún lugar... Claro, porque el castigo era eterno. Eterno, porque él no podía morir, porque era inmortal, era un titán. Exacto. Y el castigo era
eterno no solamente estar encadenado, expuesto ante la naturaleza, sino que un águila enviada por Zeus todos los días le devoraba el hígado, que se le regeneraba. Eso es. Entonces el castigo era el dolor eterno, un gran dolor. Sumado a ese dolor, me puse a fantasear qué le pasaría a Prometeo y si tendría arrepentimientos o sentimientos humanos al vernos qué hicimos con ese fuego, ¿no? ¿Qué hace la humanidad hoy en día con ese fuego? Y yo creo que la música de Iron Maiden es un gran soporte para contar ese mito. Pero fuiste tomando creaciones de Iron Maiden determinadas, fuiste reproduciendo determinadas, o fuiste ensamblando varias cosas. ¿Cómo hiciste eso? Mira, cada canción de Iron Maiden tiene una letra que habla de temáticas relacionadas a la guerra, a la vida, a la muerte. Entonces tomé las canciones que componen el show, son 15, y todas tienen un mensaje. Ajá. Esta obra, la que armé yo, tiene 4 secciones, podríamos decir. Bien. El comienzo, en el que la humanidad, según el texto de Esquilo, en el que me baso y hago esta adaptación, dice que el hombre vivía como sombras en un mundo de sueños, sin saber contar, construir ni contar los días, ¿no? Un hombre que no tenía conocimiento. Ese primer tema, ese primer episodio, lo encuadra la canción Fear of the Dark, Miedo a la Oscuridad, ¿no? Que habla del miedo a la nada. Claro. Es eso. En un segundo episodio, en esta obra de teatro, utilizo temas de mayor potencia que hacen como de cuadro al robo, al hurto del fuego, mientras lo persiguen a Prometeo, temas como Aces High, o en específico ese, que bueno, no tiene nada que ver en el sentido específicamente con Prometeo. Ese tema habla de los bombardeos que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial Alemania y Inglaterra. Y después hay un capítulo extenso que es el de la Tierra en la obra de teatro, que lo abro ese capítulo con el tema Alexander the Great, que bueno, fue un gran conquistador de la antigüedad. Es increíble lo que hizo con su corta edad. Increíble para nosotros, porque es mitológico, es increíble que un hombre hace más de 2000 años logró llegar hasta la India cuando no existían mapas, pero bueno, también iban armando una una cartografía hazaña, en el viaje. Sí, fue una hazaña, pero también a su vez las hazañas dejan regadas sangres por todos lados. Más en esas épocas. Más en esa época. Y hoy en día también. Hoy en día también, pero de otra sangre, se derrama de otra manera hoy día. Sí, hoy será un robot, hoy ¿no? Claro. No sé, pero bueno, es algo actual, ¿no? El mito de Alejandro Magno y lo que sucede hoy en día en el mundo, creo que está cercano. Y cuando te pusiste a armar esto, vos me decís la obra de teatro, ¿qué se ve? ¿La gente va y los ve a ustedes? ¿Qué es lo que ve? Lo que va a ver, yo lo defino como una obra de teatro multimedial. Ajá. Creo que el show no tiene una forma muy tradicional, porque lo que yo hago es juntar muchos elementos. La principal parte van a ver, como ven acá en el video, nos van a ver a nosotros tocando, y detrás vamos a tener una pantalla que son todas imágenes que fui creando con inteligencia artificial y redefiniendo con herramientas de edición. Y ahí se va a contar la historia con la pantalla, con un locutor, que fue un profesor de literatura mío, Sergio Stasi, le mando un saludo, que muy generosamente me regaló su voz. Yo escribí unos diálogos basados en el texto de Esquilo, y esa locución, ese Prometeo, que es un ser tácito, que no tiene... No está corporizado. No está corporizado en la obra, le habla a la gente y da declaraciones acerca de la obra, ¿no? ¿Qué es? ¿Son 3 violines? Es un cuarteto clásico. Es un cuarteto clásico. 2 violines, viola y violonchelo, como el que hubiera preferido Mozart en su tiempo, ¿sí? Y este año crece la propuesta e incorporo guitarra eléctrica, que ya en el show de que estamos viendo ya existía, pero solamente tenía incumbencia en 4 canciones. Ahora, como vi que la música había quedado demasiado soft, demasiado alejado del heavy metal, necesitaba algo que le fuerza. Necesitaba algo.
y la guitarra eléctrica viene a complementar. Y este año también estamos sumando percusión sinfónica. ¿Qué es percusión sinfónica? La percusión sinfónica, tradicionalmente en la orquesta, como podemos encontrar en una de Mozart, eran timbales y algunos platillos. Ajá. Pero realmente conseguir un juego de timbales es algo casi imposible para un proyecto autogestivo que recién comienza como nosotros. Claro. Entonces lo que hice inteligentemente es a una batería adaptarla, quitarle unos parches que tienen y lograr que los parches den altura. Usualmente la batería se afina por timbre, ¿no? Sí. Así suena más agudo, más grave, pero no se busca que haya una nota. Bueno, hice una experimentación, logré llegar a una altura definida, entonces con 3 cuerpos de la batería logramos simular o emular unos timbales. Además adaptamos las baquetas, ¿sí? Las lijamos detrás, les pusimos unos corchos de champán y los cosimos y tenemos unas baquetas que emulan las de un timbal. ¿Y dónde los podemos ver? Nos van a poder encontrar en Instagram, principalmente, Ostinato Destiny, pero el show va a ser el 13 de septiembre, 20-30 horas, en el espacio Doble T. ¿Dónde queda? Queda en calle 23, entre 43 y 44. ¿Por qué Ostinato Destiny? El ostinato en la música es una célula rítmica que se repite incansablemente. En el famoso bolero de Ravel, el ostinato es el tan, tacatatán, tacatatán, que hace el redoblante. Claro. Bueno, el ostinato es algo que se repite. Y bueno, Destiny se explica por sí mismo, el destino, ¿no? Este destino de la humanidad que pareciera repetirse una y otra vez, desde Alejandro Magno hasta hoy en día.